Bien, pasamos a estudiar las válvulas o elementos de mando y control. Las válvulas son dispositivos que constan de un cuerpo rígido con una serie de orificios llamados vías, a través de los cuales fluye el fluido, y un conjunto de elementos móviles sobre los que actuamos para que la válvula pase de una posición en la que se ponen en comunicación una serie de vías a otra posición en la que se ponen en comunicación otra serie de vías. De ese modo conseguimos que el fluido o bien pase a través de la válvula por un camino, o bien pase por otro camino, o bien directamente la válvula bloquee el paso del aire o del aceite y se dirijan por otro camino. Es decir, en definitiva, estas válvulas van a permitir distribuir el camino del fluido, regular para que pase más o menos fluido, controlar o incluso bloquear el paso del fluido. Las válvulas se pueden clasificar en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las válvulas distribuidoras y de pilotaje, y por otro lado tenemos las válvulas reguladoras de control y bloqueo. Vamos a empezar estudiando las válvulas distribuidoras y de mando o pilotaje. Bueno, pues se llama válvula distribuidora a aquella válvula que actúa directamente sobre el actuador. Mientras que hablamos de válvulas de mando o válvulas de pilotaje, cuando son válvulas que actúan sobre las válvulas distribuidoras. Las principales características de estas válvulas, tanto de unas como de otras, son el número de posiciones, es decir, el número de estados en el que se puede encontrar la válvula, el número de vías o de orificios y la forma en que se accionan las válvulas. Bien. Respecto al número de posiciones, nosotros lo representamos mediante cuadrados. Por lo tanto, como veis, aquí tenemos una válvula de 2 posiciones, lo sabemos porque tiene 2 cuadrados. Y aquí tenemos una válvula de 3 posiciones porque tiene 3 cuadrados. En cuanto a los orificios, pues se representan mediante estas rayitas que veis aquí. Entonces, como veis, esta sería una válvula de 2 orificios, 2 vías, porque tiene 2 rayitas, y aquí tendríamos una válvula de 3 vías, aquí una válvula de 4 vías, y aquí una válvula de 5 vías. Pues bien, a la hora de nombrar una válvula, ponemos en primer lugar el número de vías y en segundo lugar el número de posiciones. Por eso esta válvula sería una válvula de 2 vías y 2 posiciones, 3 vías y 2 posiciones, 4 vías y 2 posiciones, 5 vías y 3 posiciones. Ahora, ¿cómo una válvula pasa de una posición o de un estado a la otra? Pues lo hace mediante una serie de elementos de accionamiento. Esos elementos de accionamiento pues van a permitir, como digo, que la válvula pase de una posición a la otra. En función del tipo de elemento, se pueden clasificar en elementos de accionamiento manual, elementos de accionamiento mecánico, elementos de accionamiento neumático o elementos de accionamiento eléctrico. ¿Vale? Entonces, ¿qué entendemos por elementos de accionamiento manual? Pues son, concretamente dentro de este grupo se encuentra el pulsador, una palanca o un pedal. Entonces, si junto a los 2 o a los 3 cuadrados que os he mostrado antes os encontráis con este símbolo, pues lo que representa es que la válvula cambia de una posición a otra mientras mantengamos presionado un botón o un pulsador. Si lo que tiene es este símbolo, pues lo hará mediante un pedal. Y si tiene este, pues lo hará mediante una palanca. ¿De acuerdo? Este otro símbolo lo que representa es que tiene como, pues la capacidad de bloqueo. Es decir, que nosotros podemos situar la válvula en una posición determinada bloqueando este elemento. Por otro lado, tenemos los elementos de accionamiento mecánico. En este caso, las válvulas cambian de posición al ser accionadas por un mecanismo en movimiento. Dentro de este grupo, los elementos más habituales son el muelle,
el rodillo leva, el rodillo abatible, etc. ¿Vale? Pues aquí tenemos el muelle, la leva o rodillo y el rodillo escamoteable. ¿Vale? Entonces, pues son, como digo, elementos que de forma mecánica pues hacen que la válvula pase de una posición a la otra. Los elementos de accionamiento neumático. Son aquellos elementos que hacen que las válvulas cambien de posición cuando se detecta un aumento o un descenso en la presión del aire. Y lo mismo ocurre con el pilotaje eléctrico. Son elementos normalmente electroimanes que van a hacer que mediante una señal eléctrica se produzca un cambio en la posición de la válvula. Aquí tenemos los símbolos que se utilizan tanto para el pilotaje neumático, repito, cuando la válvula reciba una señal de aire comprimido o de aceite a presión, la válvula cambiará de una posición a la otra. Y en este caso, mediante un electroimán. Cuando reciba una señal eléctrica, la válvula cambiará de una posición a la otra. Finalmente, en el interior de estos cuadrados, nosotros tendremos que indicar mediante líneas o flechas el sentido del flujo del aire o del aceite, ¿vale? Entonces, para ello se utilizan esto de aquí, de forma que las flechas indican la dirección y el sentido del fluido de trabajo. Esto representaría que esta vía está cortada al paso. Aquí lo que tenemos representado es la conexión de esta vía con este conducto, y aquí este triangulito y este representan que el fluido de trabajo, en este caso no le queda más remedio que ser aire, porque el aire comprimido o el aire ya sin presión escapa a la atmósfera. ¿Vale? Bien. De ese modo, pues aquí tenéis diferentes símbolos que representan válvulas distribuidoras de pilotaje. Pero fijaros que no le hemos añadido los elementos de accionamiento y retorno. ¿Vale? Entonces, pues esta vía número 1 representa la vía de entrada de aire comprimido. Y la vía número 2 representa la salida de aire comprimido. Cuando esta válvula, por alguno de los elementos de accionamiento que antes os he explicado, cambie de posición, pues lo que tenemos que imaginarnos es que este cuadrado pasa a ocupar esta posición y este cuadrado pasa a ocupar esta otra posición. Es decir, se invierten los cuadrados. Y fijaros que entonces, cuando la válvula cambie de posición, pues el aire comprimido, imaginaros que esto está aquí, el aire comprimido se encontrará cortado y por lo tanto no podrá pasar por la salida 2. ¿De acuerdo? Por su parte, aquí tenemos una válvula de 3 vías y 2 posiciones, ¿vale? 3 vías y 2 posiciones. Fijaros que en principio el aire comprimido no puede, porque está cortado, no puede pasar a la salida 2, mientras que la salida 2 está comunicada con la vía 3 que seguramente expulse aire a la atmósfera. Cuando la válvula 3.2, por alguno de los elementos de accionamiento que antes hemos visto, por alguno de estos elementos de accionamiento, cambie de posición, pues de nuevo tenéis que imaginaros que este cuadrado pasa a ocupar esta posición, este lugar, y este cuadrado pasa a estar aquí. Entonces fijaros que ahora el aire comprimido que entra por la vía 1 se comunica, fijaros que esta flecha ahora estaría aquí, se comunica con la salida 2, mientras que la vía 3 estaría cortada. Fijaros en la válvula 4.2 que en una de las posiciones la válvula comunica la vía 1 con la 2 y la 4 con la 3. Pues bien, si la válvula cambia de posición, ahora las vías que están comunicadas serían, fijaros que esta flecha ahora pasaría a estar aquí, serían la 1 con la 4 y la 2 con la 3. ¿Vale? Bueno, no os preocupéis si alguna de estas explicaciones todavía no las entendéis,
porque cuando veamos en la explicación de los circuitos, pues seguramente acabaréis de entenderlo. Bueno, pues llegado a este punto ya podemos empezar a analizar el funcionamiento de válvulas o incluso ya de circuitos sencillos. Pues aquí nos muestran el símbolo y un dibujo esquemático de una válvula de 3 vías y 2 posiciones, accionada por pulsador, ¿veis? Y que retorna por muelle, porque el muelle lo tenemos aquí, ¿vale? Internamente tenemos un muelle que hace que la válvula vuelva a su posición inicial. Bien, en la posición A, que le hemos representado, es decir, la que está dibujada en el símbolo, el pulsador está sin pulsar. Y lo que tenemos es que la entrada de aire comprimido por 1 está cortada. Entonces el aire comprimido no puede salir por 2, porque está cortado el paso, ¿vale? Aquí lo tenemos representado de esta forma. Mientras que el aire comprimido que hubiese en toda esta parte del circuito escapará por la vía 2, que está en comunicación con 3, escapará a la atmósfera. Para eso viene representado con este triangulito, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre si yo pulso el pulsador? Que es lo que tenemos representado en B. Pues si pulso el pulsador, la válvula cambia de posición. Y ahora, fijaros que la entrada de aire comprimido por 1 sí que está en comunicación con la salida 2. Y por lo tanto, a través de la salida 2 tendremos aire comprimido que se dirigirá al resto del circuito. Por su parte, el escape de aire a la atmósfera está cortado, ¿vale? Eso en el símbolo lo vemos si invertimos la posición de los cuadrados. Este cuadrado lo dibujamos aquí y este aquí. Fijaros que en ese caso, la entrada de aire comprimido por 1 sí que podría salir por 2, mientras que la vía 3 estaría cortada. ¿De acuerdo? Esta válvula 3-2 es la que se utiliza para cuando queramos controlar un cilindro de simple efecto. Por su parte, la válvula 5-2 o la 4-2 son las que se utilizan para controlar un cilindro de doble efecto. Vamos a ver cómo funcionaría. En la posición de la izquierda tenemos que la entrada de aire comprimido por 1, por cierto, algo que no he dicho hasta ahora es que evidentemente yo estoy diciendo todo el rato que por 1 entra aire comprimido, pues porque por este conducto vendría aire procedente del grupo compresor y de la unidad de tratamiento, ¿vale? Entonces el aire ya comprimido y acondicionado es el que entra a la válvula 5-2 por la vía 1. Pues bien, fijaros cómo inicialmente, mientras yo no mantengo pulsado el pulsador, inicialmente el aire comprimido sale por 2 y empuja al vástago para que el vástago esté totalmente metido dentro del cilindro. Y el aire que haya con menor presión en esta parte de la cámara, pues escapará por 5 a la atmósfera. Eso es lo que viene representado en este símbolo, ¿vale? Veis que el aire comprimido sale por 2 y regresa por 4 escapando a la atmósfera, mientras que la vía 3 está cortada. Cuando pulso el pulsador, fijaros que esto hace que las vías que están en contacto cambien. De modo que la vía 1 ahora pasa a estar comunicada con la vía 4. Y el aire comprimido empuja al émbolo y por tanto al vástago para que salga hacia afuera, ¿vale? Tendríamos el avance del vástago. El aire que hay aquí a menor presión se dirige por la vía 2 y por la 3 escapa a la atmósfera. Es lo que tendríamos representado si invertimos la posición de los cuadrados. Fijaros que 1 estaría en contacto con 4 y 2 con 3. ¿De acuerdo? ¿Cómo volvemos de esta posición con el pulsador pulsado? ¿Cómo volvemos a la inicial? Pues soltando el pulsador.
Al soltar el pulsador, el muelle hace el resto. ¿Qué es lo que hace el muelle? Pues el muelle se libera, por lo tanto la válvula estaría de nuevo en esta situación. Con lo cual el aire comprimido haría que el vástago retrocediese y pues estaríamos en la situación de partida. Pasamos a estudiar el segundo grupo de válvulas, que son las válvulas reguladoras de control y de bloqueo. Son aquellas válvulas que actúan sobre la velocidad, presión y caudal del fluido. La primera de estas válvulas es la válvula antirretorno. Esta válvula permite el paso del aire en un sentido y lo impide en el otro. Aquí vemos un diagrama del funcionamiento de esta válvula y como veis, cuando el aire entra por la izquierda, pues al empujar a la bola, pues se genera el hueco para que el aire circule tanto por arriba como por abajo y el aire puede salir por la derecha sin ningún problema. Sin embargo, cuando el aire entra por la izquierda, presiona la bola y esta bola tapona la salida. ¿Vale? Aquí debajo tenéis el símbolo, un símbolo de una válvula antirretorno con muelle y sin muelle. En ambos casos, cuando el aire entra por la izquierda puede salir por la derecha, pero no permite la válvula circular en sentido contrario. La válvula selectora de circuito realiza la misma función que una puerta lógica OR. Por lo tanto, esta válvula, cuyo diagrama lo vemos aquí, pues va a permitir la salida por este conducto, viene representado por 2, ¿vale? La salida viene representada por 2, mientras que las entradas serían 1 y 3. Pues repito, vamos a tener salida de aire cuando exista entrada de aire o bien por 1 o bien por 3. En este caso está entrando aire por 1, por lo tanto hay salida de aire, y por aquí está entrando aire por 3 y hay salida de aire. Y si, por supuesto, si existiese entrada tanto por 1 como por 3, pues también tendríamos salida de aire. Bien, las válvulas selectoras se emplean, como ya veremos más adelante, en aquellos circuitos donde queramos controlar un cilindro desde dos posiciones diferentes. Después tenemos las válvulas de simultaneidad o válvulas AND que realizan la función lógica AND. Es decir, que en este caso solo van a permitir el paso del aire por la salida cuando haya entrada de aire por las dos entradas a la vez. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque internamente tienen este elemento móvil en forma de H que va a bloquear el paso del aire cuando éste entre por una sola de las entradas. Aquí, como veis, entra solamente aire por 1 y por lo tanto no puede salir aire. Y si entrase solo por 3, pues se taponaría por aquí. Sin embargo, aquí vemos que entra aire tanto por 1 como por 3 y por lo tanto el elemento en forma de H se queda en una posición que permite la salida del aire. Aquí tenemos el símbolo. Y esta válvula se utiliza pues para hacer circuitos de seguridad, sobre todo, ¿vale? Y entonces, pues en este caso el cilindro solo se activará cuando esta válvula reciba presión por ambas entradas. Ya lo veremos más adelante. La siguiente válvula que vamos a ver es la válvula reguladora de caudal, también llamada válvula de estrangulamiento. Esta válvula va a permitir regular el caudal de aire que circula a su través y lo permite regular o bien en un solo sentido, es decir, que la regulación del caudal se puede producir en un solo sentido o bien en los dos. La válvula que está representada es una válvula de estrangulamiento unidireccional, es decir, que la regulación se produce en un solo sentido. Como veis, cuando el aire entra por 2, pues aquí se encuentra con una válvula antirretorno, pero esta válvula antirretorno permite con libertad el paso de todo el aire hacia la derecha. Con lo cual, aquí no existe estrangulamiento. Sin embargo, cuando el aire entra por la derecha, por 1, pues
como veis, aquí el aire no puede circular a través de la bola y se ve obligado a pasar por el estrangulamiento del tornillo. Bueno, este sería el símbolo de la válvula de estrangulamiento unidireccional. Entonces, en este caso, cuando entra aire por uno, por aquí no puede pasar y se ve obligado a regular su caudal. En sentido contrario, el aire podría circular libremente por la válvula de retorno. No habría estrangulamiento. Sin embargo, existen también las válvulas estranguladoras bidireccionales, en las que no se incluye válvula antirretorno y por lo tanto el aire ve regulado su caudal tanto si va de 1 a 2 como si va de 2 a 1. Las válvulas reguladoras de presión sirven para controlar la presión de trabajo. Ya la mencioné al principio del tema, cuando estuvimos estudiando la unidad de tratamiento, en la que vimos que uno de los componentes de esa unidad de tratamiento era una válvula reguladora de presión. Bueno, aquí se muestra el funcionamiento de la válvula, es muy sencillo, y es que cuando el aire tiene una presión superior a la deseada, pues empuja este resorte y hace que parte de ese aire escape por este orificio, ¿vale? Que sería la situación que tenemos aquí dibujada.